Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Cada sociedad tiene sus creencias y tradiciones asociadas a la fortuna. Los amuletos y talismanes son objetos simbólicos y protectores que adoptan las más diversas formas, desde fósiles con propiedades mágicas a herraduras o piedras preciosas. ¿Te acuerdas de aquellos chinitos de la suerte? En la década de los años 80 y 90, los chinitos, con sus códigos de colores, decían que atraían felicidad, riqueza, salud, trabajo o incluso amistad. Los talismanes y amuletos son objetos de poder relacionados con creencias religiosas, mitológicas o espirituales. Por eso son tan populares y se coleccionan. Que levante la mano quien no lleve un objeto inseparable en la mano, la muñeca o colgado al cuello. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al episodio 27º en Cardinal 207 del podcast del coleccionista de Todo Colección. Aquí el 7 es un número asociado a la suerte. Por eso, hoy conversamos acerca de coleccionismo con el muy ilustre Jesús Callejo Cabo. Su voz es inconfundible. Lo reconocerás inmediatamente. Jesús Callejo es una persona curiosa por naturaleza. También es abogado, escritor, divulgador e investigador especializado en lo insólito, tradiciones y muchas leyendas que nos descubrió con Juan Luis Cebrián en el mítico programa La Rosa de los Vientos. En la actualidad, Jesús Callejo es director del escobulero podcast La Escóbula de la Brújula y participa también en el Cronovisor. Pero sobre todo, Jesús es muy querido por ser una especie de enciclopedia andante, un sabio, riguroso e infatigable recordador de enigmas históricos, arqueológicos, mitológicos y antropológicos. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Hola Jesús, gracias por atendernos en el podcast del coleccionista de Todo Colección. ¿Qué tal, Ignacio? Un placer, ya lo sabes que este podcast es muy mío, muy en el sentido de que me encantan las colecciones y sobre todo colecciones de cosas que te traen recuerdos de los viajes y de cosas que están cargadas de energía y por eso al final se convierten en amuletos, pero muchas veces amuletos que tienen una historia, que tienen una sensación, que tienen un sentimiento y que tienen una creencia. Energía de tu infancia y adolescencia en Valderas, que es tierra de campos de la provincia de León. Imaginación sin límites como los trigales y los privilegios medievales para no pagar impuestos, por cierto. ¿Cómo te marcaron esos primeros años en una población pequeña? ¿Te hizo más observador? Hombre, siempre que naces en un pueblo pequeño, como es mi caso, yo soy de León, de la parte sur de León, tierra de campos, donde prácticamente estábamos todo el día en la calle jugando con un castillo que tenemos allí. Eso te hace ser más observador, más activo por la cuenta que te tienen, porque no había tele, bueno, había tele, pero no la teníamos todavía cuando yo era pequeño. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que eres más consciente un poco de la naturaleza que te rodea. Porque, en fin, mi familia eran agricultores, visitaban mucho el campo y sabes que en esos lugares siempre hay más tradiciones, supersticiones, leyendas, cuentos, en fin, cosas que sin tú ser consciente exactamente, yo no lo era de pequeño, pero sí que te va impregnando un poco esa curiosidad por conocer pues, el canto del pájaro, distinguir uno de otro, el saber qué plantas se estaban cultivando en el huerto. Todo ese tipo de cosas, pues bueno, van calando y al final con el tiempo todo este tipo de información que vas adquiriendo de una forma natural, pues bueno, te sirve para saber que estamos rodeados de multitud de cosas asombrosas que a veces nos pasan desapercibidas, pero cuando indagas un poco más y rascas, ¿no?, en la superficie, por ejemplo, de la historia, te encuentras con la intrahistoria y te encuentras que allí donde no llega la historia están las leyendas, están ese tipo de tradiciones y de ritos, y muchas de esas tradiciones, ritos y leyendas están asociadas a determinados objetos relacionados con la vida y a veces con la muerte. ¿Tienes algún antepasado, algún familiar o influencia coleccionista en la familia? Pues no tengo ninguno. Y tampoco tengo ningún
pariente que le haya dado por escribir o por investigar o por hacer programas de radio. En fin, en ese caso soy una rara avis, ¿no? Porque, pues eso, no hay esa tradición que, no, pues mi padre o mi abuelo o un tío, pues ya eran escritores, tampoco había ningún abogado en la familia. O sea, que en ese caso sí que he roto un poco moldes. Bueno, pues eso hizo que cuando fuéramos a Valladolid, desde luego, si hubiera seguido en mi pueblo, pues hubiera sido muy difícil, ¿no? Pero bueno, el hecho de ir a Valladolid, estudiar una carrera, me permitió conocer a gente, me permitió hacer mis pinitos radiofónicos en Radio Valladolid y me permitió dar mis primeras charlas, escribir mis primeros artículos, hacer mis primeros viajes. En fin, una ciudad que abre muchas expectativas y sobre todo te hace ser mucho más tolerante, ¿no? a ciertas corrientes ideológicas que cuando estás en un pueblo pues estás constreñido, ¿no? a lo que te han dicho tus padres, a lo que te han dicho en el colegio y poco más. Así que bueno, mi evolución ha ido así, poquito a poquito, y luego ya, por supuesto, cuando ya di el salto a Madrid, pues se abrieron muchísimas más posibilidades, que es lo que tiene también Madrid, en cuanto a conocer a personas y a publicar ya mis primeros libros y meterme ya de hoz y de coz en este mundo, ¿no? que llamamos la cultura del misterio, y que al final, con el tiempo, pues tuve que pedir una excedencia voluntaria como funcionario porque ya no daba más de sí. O sea, tenía que hacer una cosa u otra porque mi tiempo empezaba a ser limitado y con 24 horas no podía desarrollar todos mis proyectos. Así que bueno, eso es un poco de forma resumida cómo ha ido mi evolución en este mundo donde lo visible y lo invisible pues al final van de la mano, y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Donde podemos contar la historia, la intrahistoria, lo ortodoxo y lo heterodoxo. En tu casa erais mucho de leyendas y no sé si por allá se estilaba el filandón. Los abuelos nos comentaban que en los tiempos que no había radio y televisión se estilaba el filandón. Si nos puedes comentar de qué se trataba esta costumbre. Sí, el filandón es una especie pues de tertulia que se hacía, sobre todo en la zona norte de León, también en Asturias. Y bueno, filandón viene de filar, de hilar, y curiosamente el origen viene de esas hilanderas que cuando se reunían para hacer, pues en fin, sus elementos de costura, pero también servía para la cena. Una vez que terminabas la cena, se juntaban estas hilanderas. Entonces, bueno, pues mientras estaban con sus labores manuales, sus labores textiles, pues contaban cuentos y contaban anécdotas, contaban los chascarrillos que se habían producido en ese pueblo o incluso en épocas pasadas o de pueblos aledaños. Y eso es el filandón, es la tertulia que iba haciendo mientras tú ibas haciendo esas labores. Claro, ahí salía todo tipo de cosas. Normalmente se hacía por la noche, y por la noche los cuentos suelen estar más relacionados con lo fantasmal, en fin, con lo espiritual, con elementos a veces chocantes, morbosos, cosas que se veían en los cementerios, que se veían en el cielo. Bueno, pues eso hay gente que luego lo fue poniendo por escrito y se convertían en leyendas, en tradiciones muy relacionadas, ya digo, con la provincia de León, también con Asturias. De hecho, en algunas zonas de León se conoce como el calecho, el calechu, también los filandones, son distintos nombres, ¿no? Pero básicamente era una reunión de mujeres, fíjate, mujeres que contaban cuando ya no estaban los niños, cuando ya estaban acostados, pues cosas, algunas de carácter sexual, pero que todo tenía que ver con esa tradición oral, con esa tradición a veces secreta alrededor de la lumbre, donde todo estaba permitido y donde las risas y la complicidad pues era un acto elemental, ¿no?, en este tipo de reuniones. Luego estaban las reuniones de hombres que eran distintas, pero eso es muy importante recalcarlo. Son las mujeres las que empiezan con estos filandores y son las que extienden de una forma oral pues esas costumbres, esas tradiciones y esas supersticiones que en algunas localidades, imagínate por el norte de León y también en Asturias, los fantasmas y los espíritus eran prácticamente los protagonistas. Qué curioso. Nos comentabas que ya más mayor en Valladolid, primeros pinitos en la radio y desde la carrera de Derecho al Ministerio y de ahí, como tú bien dices, directo para el misterio. La fortuna favorece a los audaces. Cosas del destino o la buena estrella. A ver, ya sabes que hay dos tipos de suerte, ¿no? La suerte que te llega sin tú merecerla, sencillamente has comprado un boleto de lotería, te ha tocado, pues qué suerte, ¿no? Y luego está la suerte que tienes que trabajarla, ¿no? Muchas veces cuando se dice qué suerte ha tenido, porque mira, qué trabajo más bueno o qué premio ha ganado o lo que sea, ¿no? Eso forma parte pues de un trabajo, de una dedicación a algo que te gusta, y cuando le pones amor a lo que te gusta, pues bueno, te van consiguiendo resultados. En general, no siempre es así, pero bueno, en general. Entonces yo creo que todo lo que he conseguido, y desde luego me considero una persona afortunada, todo lo que he conseguido
es a base, pues eso, de esfuerzo, de trabajar, de hacer 1000 cosas. La mayoría, ya sabes que cuando trabajas en lo que te gusta ya no es trabajo, me refiero a todas esas otras ocupaciones, ¿no?, que no formaban parte de mi carrera de funcionario, que también me gustaba mi carrera de funcionario y, de hecho, pues ejercí durante muchos años las labores jurídicas dentro de la subdirección de recursos. Pero está claro que se quedaba corto aquello, ¿no? Pues yo necesitaba algo más y es cuando empiezo pues a viajar, a investigar, a escribir, a dar charlas, sí, utilizando todos los medios que tenía a mi alcance, incluida la radio, pues para comunicar y compartir este tipo de conocimientos. Y bueno, pues también llegan con el tiempo reconocimientos y la gratitud de muchas personas que valoran lo que estás haciendo. Por lo tanto, yo creo que la buena suerte hay que fabricarla, hay que crearla, hay que merecerla. Y luego la suerte a secas, pues es esa que te cae, que bienvenido sea, y luego pues utiliza, ¿no?, esa especie de guiños del destino precisamente para tu propio beneficio. Pero todo en la vida, como pasa con el karma, vas recogiendo aquello que vas sembrando. Fortuna y suerte, tu colección de amuletos y talismanes. ¿Nos puedes aclarar la diferencia entre talismán y amuleto? Sí, por supuesto. A ver, como una de mis ocupaciones o de mis especialidades, vamos a llamarlo, son pues esas tradiciones de la España mágica, esas costumbres, ¿no?, que tenemos en algunas zonas de España. Pues eso siempre me ha llamado la atención, porque forma parte de esas creencias populares, que en el fondo es lo que significa folclore, ¿no?, que es la sabiduría del pueblo. Y la sabiduría del pueblo pues está reflejada en sus bailes, en sus músicas, en su arquitectura, pero también en estas leyendas y en estos rituales y en estas fiestas que, cuando conoces un poco su origen, pues empiezas a valorar, ¿no?, mucho más esas tradiciones, porque forman parte, ya te digo, de pueblos muy concretos que lo manifiestan a su forma, ¿no?, la manera de entender ese tipo de tradiciones. Por eso a veces los carnavales son tan distintos unos de otros, incluso pues la Semana Santa es muy distinta una de otra, a pesar de que tengan unos orígenes comunes. Cada uno tiene su idiosincrasia y su naturaleza a la hora de expresarlo y manifestarlo. Así que tengo, pues eso, muchos de estos elementos populares cuando he viajado, cosas que he comprado, cosas que me han regalado, y cuando he salido de España, pues ocurre lo mismo. Y muchos de esos elementos, de esos objetos, tienen que ver con talismanes y con amuletos. Diferencia, bueno, amuletos, en principio, como una pata de conejo, como una herradura, son elementos mucho más simples y lo que sirven es para atraer la buena suerte, ¿no? Y los talismanes, que son un poco más complejos, están hechos pues a veces, pues lo que es una medalla de San Benito, tienen mucho simbolismo, hay algunos talismanes que están hechos específicamente para el poseedor, ¿no?, de ese talismán, y normalmente sirven para protegerte contra cualquier incidencia maligna en tu vida, ¿no?, sobre todo el mal de ojo. O sea que, de alguna forma, uno atrae y otro repele. Pero bueno, en definitiva, ya sabes que los amuletos y los talismanes básicamente es lo mismo. Y además tienen el poder que tú otorgas a esos talismanes y a esos amuletos. Porque sí es verdad que hay cosas ritualísticas que tienen también toda una tradición y una leyenda y una historia oculta, pero también hay objetos que para dos personas pueden tener un efecto totalmente diferente. Uno cree en el talismán y por lo tanto genera unos efectos positivos, y otro no cree en el talismán y lo tiene como el que ve llover. O sea que no le hace ninguna falta ni tiene ninguna importancia, porque los talismanes, en general, y esa es un poco mi teoría, lo que hacen es que activan, potencian ciertos aspectos o ciertas cosas dentro de tu cerebro, de tus creencias, que fomentan que tú tengas más suerte en algo que consideras que tocarlo, llevarlo, te genera beneficios o que te genera una buena suerte. Es decir, eso es en general. Luego ya te digo que hay amuletos, habría que analizar cada uno tiene sus propiedades, incluso la forma del amuleto o el origen de ese amuleto te está dando un tipo de indicación para qué sirve. Hay amuletos que sirven, pues eso, para eliminar el mal de ojo, por lo menos para que no te ahojen. Hay otros, sin embargo, que sirven pues para evitar malos momentos o que tengas suerte en el amor, en el trabajo, que te proporcione más dinero. En fin, cada mundillo tiene su librillo, ¿no? Y en el caso de los amuletos ocurre lo mismo. Entonces yo, con independencia de que crea o no crea en ellos, algunas cosas que me parecen ridículas y otras me parece que tienen un fundamento, pero sí las colecciono porque las considero todas ellas objetos, tanto en España como fuera de España, objetos que de una forma o de otra han servido para fomentar las creencias populares de una determinada localidad. Para mí eso ya es suficiente para atesorarlo y conocer su pequeña historia. ¿Cómo cuántos amuletos y talismanes puedes llegar a tener?
Pues no los he contado, no los he contado. Tengo bastantes, por eso, porque entre los que compro y los que me regalan, y sobre todo también figuritas, ¿no? En fin, no todos son amuletos y talismanes. También tengo muchas figuras de duendes, de hadas, que bueno, en algunos casos se consideran también, ¿no? Como una especie de amuletos. Bueno, pues eso, los clásicos elefantes, los clásicos búhos, eso tengo bastante, ¿no? Pero si vamos un poco a lo que sería el amuleto propiamente dicho, tanto en España como fuera de España, si los sumo todos, yo creo que puedo llegar a unos 50, calculo, ¿no? Porque he viajado por más de 35 países y en cada lugar siempre me he quedado con alguno de esos talismanes. Si sumo con los que tengo en España, pues evidentemente creo que podría llegar a esos 50 entre amuletos y talismanes o objetos que más o menos los podríamos considerar apotropaicos, es decir, objetos de protección para determinadas zonas rurales o agrícolas que he encontrado en España. ¿Llevas algún talismán al cuello o en pulsera y si lo cambias a menudo, si te da por temporadas? Es por curiosidad. Sí, bueno, a ver, la mayoría los tengo expuestos o bien en vitrinas o son los cuelgos y tienen pues una cuerda, ¿no? Para mostrarse mejor. Y el que sí llevo habitualmente, pero eso, bueno, porque me lo regalaron y cuando te lo regalan tiene otra consistencia, ¿no? No es lo mismo cuando lo compras. Sabes que hay muchos amuletos que se potencia cuando te lo regalan. No los puedes tú comprar, sino que alguien te lo tiene que regalar y te lo tiene además que regalar con amor, ¿no? Con altruismo, sin pedir nada a cambio. Entonces, lo que sí llevo es una medalla de San Benito. Claro, la medalla de San Benito tiene mucha tradición, es una especie de bade retro. Todos los símbolos que hay alrededor de la medalla de San Benito es un auténtico talismán que servía, ¿no? Para eso, para eliminar al demonio. En aquella época se pensaba que el demonio pues te acechaba prácticamente en cada esquina. Entonces, bueno, pues había que buscar algún tipo de elemento pagano, o en este caso cristiano, que pudiera ahuyentar a estos demonios, a estos malos espíritus. Y la medalla de San Benito, que hay mucha gente que no lo sabe, pues tiene una complejidad tremenda en el sentido de que el que lo hizo en su época, y no se sabe muy bien, bueno, se atribuye a San Benito de Nursia, ¿vale? Posiblemente no la hiciera él, no tiene nada que ver, nos tendríamos que ir al siglo VI, pero el hecho es que esa medalla de San Benito, y tengo además varias versiones y de varios tamaños, pequeñitas y grandes, cuando tú miras el reverso y el anverso, pues te das cuenta de que es más que una medalla, no aparece una efigie de la Virgen como tal, sino que aparece una cruz por una parte y San Benito por otra, y lleno de inscripciones, de letras. Cuando sabes leerla y sabes la descripción, el simbolismo de la medalla, pues dices, madre mía, la cantidad de cosas que nos está diciendo aquí. Y siempre se ha llevado pues de una forma pues muy, muy secreta, ¿no? Se llevaba metida en un bolso, dentro de la cartera, y hasta, bueno, se daban indulgencias plenarias, ¿no? A la medalla de San Benito, aquel que la llevara. Un poco funcionaba como funciona la medalla milagrosa, ¿no? Otro tipo de medalla también sorprendente, mucho más cercana en el tiempo, porque es del siglo XIX, pero tanto uno como otro, que también la medalla milagrosa la llevo, conociendo un poco también la historia, ¿no? De Catalina Labouré y todo, pues lo llevo por eso, porque cada objeto de estos tiene su pequeña historia, y como tiene su pequeña historia, yo más o menos la conozco, pues adquiere, mucha más virtud, como se decía antes, ¿no? Ya no digo que tenga más poder o menos poder, pero sí me da una cierta sensación de que llevo un objeto que desde siglos, en el caso de la medalla de San Benito, ha sido venerada, ha sido buscada, ha sido apreciada, y en algunos casos no solo te concedía indulgencias parciales o indulgencias plenarias, sino que también te servía para conseguir determinados deseos o determinados atributos. Bueno, sea verdad o sea mentira, pues bueno, ya sabes que nunca viene mal tenerla, por eso que diría José Mota de y sí. Tomamos nota. Medalla de San Benito. ¿Y el amuleto más grande y el más pequeño que tienes? Pues a ver, en general son amuletos pequeños, más bien, por una cuestión también de transporte, ¿no? y de tamaño. Pero uno pequeño, por ejemplo, recuerdo que tengo un feto de llama, por ejemplo, en Perú, sabes que se utilizaban estos fetos de llama para ponerlos en las casas, en las construcciones, y estos en los mercados de brujos, cuando vas por ahí, por zonas, pues eso, como yo he ido, por Perú, Bolivia, y cosas así, pues hay mercados, de estos que llaman mercados de brujos, donde tienes todo tipo de cosas, ¿no? Bolsitas con hierbas extrañas, ¿no? Que sirven para hacer conjuros, ese tipo de cosas, pues ya las voy comprando siempre y cuando pues sea un precio razonable. Y en Perú, la zona de los Andes, pues me encontré con algo que me llamó mucho la atención, y era esta especie de pequeños fetos de llama, que dices, bueno, que en principio es algo muy pequeñito, además tienes que tener mucho cuidado porque se te rompe casi en la mano, ¿no? Y que lo utilizan para colocarlo en los cimientos
de una casa. Cuando alguien está construyendo algo, bueno, pues en lugar de poner, no sé, arroz o poner algún tipo de medalla un poco significativa como ofrenda, pues es como una especie de pago a la Pachamama y consideran que eso le va a dar buena suerte a la vivienda y que, bueno, pues de alguna forma vas a estar protegido, ¿no?, de muchas cosas. Bueno, pues esas cosas que aquí en España evidentemente no lo vas a comprar en la vida, entre otras cosas porque no lo vas a encontrar ni nada por el estilo, pero en el mundo andino sí que estos fetos de llama tienen su importancia. Así que es nada, es muy pequeñito, muy frágil y ahí lo tengo, ¿no? Y como algo grande, pues hombre, tengo, por ejemplo, te diría, haciendo, bueno, un atrapasueños, por ejemplo, tengo bastante grande, ya los atrapasueños son de distintos tamaños, pero tengo uno bastante grande que ocupa casi media pared y, bueno, pues también tiene su encanto por todo lo que significa dentro de esas tradiciones de las tribus norteamericanas, ¿no? Pero bueno, luego ya tengo, pues eso, tumis, cruces de Brigitte, dorjes, nazar, hansas, cigas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, tengo un poco de todos los tamaños, pero yo creo que esos dos que te acabo de decir, de lo que yo recuerdo, sería el más pequeño y el más grande. Atrapar sueños. Fíjate, ya se ilumina la Navidad en el horizonte de los pueblos y de las ciudades, pero sobre todo en las administraciones de lotería. La suerte es loca y a cualquiera le toca. ¿Hay algún amuleto talismán para ganar el premio gordo que nos puedas recomendar? Hombre, si lo hubiera ya lo tendría y hubiera dado resultados, pero no. Y comprarlo donde doña Manolita tampoco sirve demasiado, lo cual me llama la atención porque paso mucho por esa zona que está cerca de la Gran Vía y veo unas colas inmensas, colas de a lo mejor de 3 horas de esperar, ¿no?, para comprar un boleto de doña Manolita o, bueno, o de otras administraciones de la Bruja de Oro, ¿no?, la Bruja Acusador. Pero en este caso en Madrid, pues me llama la atención porque, fíjate, ahí sí que hay una creencia muy supersticiosa de que si compras un boleto allí tienes más opciones de que te toque. Y no tienes más opciones de que te toque. Es verdad que hay más opciones de que toque de doña Manolita porque se venden muchos más boletos. Por lo tanto, por una cuestión de estadística, van a tocar muchos más premios ahí. Pero me llama la atención que a día de hoy, en el siglo XXI, pues todavía haya gente que considere que en esa administración en concreta y no la que está al lado, tienes más posibilidades de que te toque. Y bueno, ya sabes que la gente pues luego lleva todo tipo de cosas. Lleva una imagen de San Pancracio con la que tocan el billete. Si van en una embarazada, pues se lo pasan por la barriga. Antes, cuando había jorobado, se lo pasaban por la joroba, por la chepa. Bueno, estas cosas sí que forman parte de esas tradiciones un poco absurdas desde mi punto de vista, porque no hay nada que te proporcione pues unas ganancias en la lotería, por mucho que muchos brujos o muchos videntes vayan diciendo el número que te va a tocar, ¿no? No, este año va a salir el tal, basta que lo diga para que no salga. Porque dentro de la salud, el dinero y el amor, que son los 3 requisitos básicos en los que se fundamentan estos amuletos, estos talismanes, pues evidentemente no es tan fácil, no es algo tan matemático ni tan científico. Funciona la creencia, es verdad que en algunos casos por chiripa a alguien le toca la lotería porque ha hecho no sé qué ritual o le ha metido en agua bendita o le ha hecho cualquier característica extraña y a lo mejor pues justo le ha tocado. Pero eso no quiere decir que evidentemente sirva para todos los demás. Cada caso es distinto y ojalá hubiera algo que te permitiera salir de la pobreza con facilidad, pero al final los amuletos ya sabes que sirven para lo que sirven y que nadie se haga falsas creencias. Es que en esto de los amuletos hay muchas supersticiones. Bueno, es que está basado precisamente en la superstición y el amuleto, pues van de la mano, porque al fin y al cabo una superstición es precisamente eso, una creencia irracional, dice la RAE, pues en lo que tú crees, pero que no hay ninguna certeza científica de que eso llegue a funcionar. Entonces, bueno, las supersticiones, pues evidentemente, claro que hay gente, todos somos supersticiosos, ¿eh? El que piense que no es supersticioso, yo creo que no se ha enterado de la misa a la media. Todos somos supersticiosos de una forma o de otra y todos somos creyentes en distintos objetos que nos pueden proporcionar un cierto bienestar. Y muchas veces los objetos pueden ser, pues, las cosas más insignificantes, desde una estampita, ¿no?, hasta una moneda, por ejemplo, que alguien te ha regalado con toda su buena voluntad, 1 euro, y tú consideras que eso te va a generar una serie de beneficios. Las supersticiones, ya te digo, que están en todos los lados y están asociadas, como no, a los objetos mágicos. Y los objetos mágicos son muchos de estos talismanes. Por eso me interesa el coleccionar estos objetos. Digo, no tanto porque crea en ellos, sino en lo que creo, no es en el poder que tiene el amuleto, sino que lo que creo es en el poder que le han otorgado distintas comunidades, regiones o países a ese amuleto. Entonces, cuando tiras un poco del hilo, ves que al final la esencia de una nación está basada también en este patrimonio inmaterial,
que son nuestras creencias. Y dentro de las creencias las hay que están fundamentadas en elementos históricos y hay otras creencias que están fundamentadas en elementos supersticiosos. Uno es tan válido como el otro en tanto nos ha servido para conformar una especie de personalidad. Cada país tiene la suya, bueno, pues antes mucho más porque, en fin, no había tanta inmigración. Es verdad que con la inmigración se va creando también una mixtura de creencias y de culturas diferentes, pero antiguamente estaban como muy asentadas, ¿no? Como muy férreas en cada zona y era muy difícil que eso cambiara. Por ejemplo, las tradiciones gitanas siguen prácticamente igual que estaban hace 2 siglos, ¿no? Precisamente por eso, porque no ha habido ese tipo de mezcla. Sin embargo, en otros lugares ese tipo de mezcla pues va modificándolo para bien y para mal, pero lo va modificando a lo largo del tiempo. Has visitado muchos países. Imagino que también tendrás una buena colección de pasaportes. ¿Los coleccionas o conservas, aunque solo sea por la foto? Claro, no deja de ser un recuerdo de los distintos países que has visitado con sus sellos respectivos y además te aparece la fecha. Así que, no sé, es como un elemento de recuerdo, pero también muy emotivo, porque en fin, cada pasaporte ha viajado muchos kilómetros, muchos miles de kilómetros, y también forma parte de tus vivencias, igual que forma parte de tus vivencias las fotos o el diario de a bordo, ¿no? Ese diario de bitácora que yo solía llevar antes, en los que escribía un poco pues todas mis peripecias o todas mis aventuras o mis investigaciones. Ahora ya con los elementos electrónicos que todos llevamos, desde pues es una tablet o un móvil, pues ya no es tan necesario llevar esos cuadernos de bitácora. Todo eso forma parte de los recuerdos y de los sentimientos que te vienen, ¿no? Te vienen de una forma abrupta a veces cuando observas estos pasaportes. Así que sí, los tengo todos guardados, igual que multitud de elementos de mi pasado, sobre todo los que tengo un cierto cariño, muchos relacionados con la carrera de Derecho, muchos relacionados pues con mis primeros pinitos en la radio, en fin, cartas que recibía de los oyentes. Todo eso lo tengo ahí guardado en mi archivo personal, en mi archivo más emotivo y, por supuesto, los pasaportes no podían faltar. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Llega el momento del saludo para los hispanoyentes que escuchan el podcast del coleccionista de Todo Colección. Un fuerte abrazo, amigas y amigos. Seguimos con tus exploraciones, Jesús. ¿Alguna región, país, de los tantos que has visitado, en cuya idiosincrasia abunden especialmente los amuletos? Vamos, que te haya sorprendido su importancia como fenómeno social. Pues sí, claro, hay algunos sitios donde te encuentras más que en otros, ¿no? En algunos tienen como un amuleto ya clásico y exclusivo y que prácticamente si no lo compras, pues es como si no has estado en el país, ¿no? Me estoy refiriendo en Turquía, ¿no? El famoso ojo turco, el nazar, pues yo creo que ya es más que un amuleto. Es como un recuerdo, como un souvenir que casi es obligatorio y además pues si encima te sirve para evitar el mal de ojo, pues mejor que mejor, ¿no? En fin, todos los amuletos que tienen que ver con un ojo, con una mano, tienen unas funciones muy parecidas. Así que ir a Turquía y no comprar un ojo turco o un nazar, pues en fin, es como ir, no sé, incluso a Israel o incluso a ciertos países árabes y no comprar esa hansa, ¿no? Esa mano de Dios también que se llama y que es muy característica como amuleto protector y está incluso colocado en las entradas de las casas, ¿no? Antes se pintaban incluso en las jambas de esas casas moriscas, pero que también es un amuleto que se utiliza en el mundo judío. Y bueno, eso te llama mucho también la atención. Pero fíjate, uno de los países que todavía no he visitado, que visitaré ahora en breve, y que es muy supersticioso y que tiene multitud, y bueno, estoy seguro que acumularé muchos de esos amuletos de los que estamos hablando, es Japón. En Japón me voy a acercar dentro de unos días, ya tengo el billete comprado, pero pues Japón, donde tú ves que es un país, pues fíjate, tan avanzado, ¿no? Tan tecnológico, pionero en muchísimas cosas, dentro de eso, del mundo de la tecnología y el mundo de la ciencia, sin embargo es un país muy supersticioso. Tiene multitud de objetos a los que se les atribuye pues determinados elementos de protección, elementos de espíritus o de kamis, ¿no? Dentro de la religión sintoísta, los kamis son como ciertos espíritus protectores que abundan prácticamente en todas las zonas, ¿no? En todas las partes de la naturaleza. Están los yokais, que también son otro tipo de espíritus que pueden ser buenos o malos en función del comportamiento que tengas con ellos. Son muy supersticiosos. Entonces, te puede llamar la atención porque hay una combinación perfecta entre esa tradición, esas supersticiones, con ese mundo tan avanzado y tan desarrollado
que ostenta Japón. Así que, bueno, curioso. Luego, hombre, por ejemplo, en México, bueno, bien, un poco por todas las culturas precolombinas, por toda la cultura azteca, tolteca, maya, olmeca, en fin, ahí se nota, ¿no?, que existe también ese mestizaje en cuestión de creencias, donde por una parte siguen teniendo devoción a determinados elementos pues muy suyos, y luego ese sincretismo cuando llega el catolicismo, el cristianismo a sus tierras, donde van asociando unos elementos con otros, en fin, como puede ser la religión vudú y algunas otras religiones como la macumba, etcétera. Bueno, eso sí que me llama la atención porque se combina muy bien, ¿no?, sus creencias particulares, autóctonas, con creencias que han ido sobreviniendo a lo largo del tiempo, las distintas mezclas de cultura que ha habido. O, no sé, me llama mucho la atención, por ejemplo, que en Islandia, ¿no?, uno de esos países europeos avanzados, sigan creyendo en los elfos, y en algunos casos, cuando se construyen carreteras, se desvía la carretera porque estás entrando en un territorio élfico, y además se les construye unas pequeñas casitas pues para tenerles a bien, ¿no?, para calmarles. En Tailandia también te encuentras con estas casas de los espíritus, en fin, etcétera, etcétera. Hay muchos países donde a nosotros nos puede parecer risible, ¿no? Digo, a nosotros, bueno, pues eso, una mente occidental y un poco ignorante de todo este tipo de creencias, pero cuando estás en esos países, para ellos forma parte de su vida cotidiana, y en sus campos, en sus casas, igual que hacían los antiguos romanos en sus lararios, pues colocaban sus figuritas protectoras, que en nuestras casas pues puede ser una Virgen del Rosario, una Virgen de Fátima o un Cristo, y antiguamente en otras localidades pues es un elemento que tiene que ver con su mitología, ¿no?, como puede ser el equeco dentro del mundo andino, o como pueden ser los aluses dentro del mundo mexicano. Son espíritus que ellos consideran que todavía están vivos, están coleando, y hay que ofrecerles determinados alimentos, o velas o comidas para mantenerles en paz y para que te ayuden en tus menesteres. Todo esto funciona a día de hoy. No estamos hablando del siglo pasado ni de hace 2 siglos. A día de hoy, en estos países y muchísimos más, siguen creyendo, no todo el mundo, evidentemente, pero una gran parte de la población sigue creyendo que estos seres existen y que, por lo tanto, hay objetos y hay creencias y hay rituales para ponerte en contacto con ellos. En tus viajes habrás visitado muchas colecciones y museos, los más peculiares que hayas conocido, tanto museos como colecciones particulares o bibliotecas que te hayan dejado mudo. Bueno, son en museos sobre todo, claro. Ten en cuenta que hay museos que son auténticos gabinetes de curiosidades, ¿vale? Y muchos de esos gabinetes de curiosidades que había en el siglo XVII y XVIII se convirtieron luego en museos de ciencias naturales, en museos arqueológicos, en museos etnográficos. Entonces, sí que he visitado varios de estos museos que tienen que ver con las tradiciones populares, que son etnográficos, y por lo tanto, pues no solo conservan determinados elementos relacionados con la agricultura o con la minería, bueno, no sé, con distintos oficios como la cestería, sino que también dentro del apartado de creencias, dentro del apartado de la religiosidad, te encuentras pues cosas muy llamativas, ¿no? Entonces te encuentras pues eso, con cruces a lo mejor hechas con paja, ¿no? ¿Por qué esto? Bueno, pues que ese es el elemento más cotidiano que tenían pues para colocarlo en determinados lugares, para ahuyentar pues desde las tormentas hasta las brujas, en fin, según en qué zona estés, se creen en unas cosas o que se creen en otras, y hay estos instrumentos y estos elementos y estos objetos aparecen en museos etnográficos. Y si vas a un museo de ciencias naturales, ya te digo, por ejemplo el de Madrid, no hace falta ir muy lejos, pues te encuentras con un vademecum de objetos extrañísimos y que forman parte de creencias antiguas. En el Museo de Antropología, por ejemplo, también el de Madrid, hay muchos museos de antropología, casi siempre hay una parte dedicada a las creencias. En el Museo de Antropología, por ejemplo, de Madrid, que está en Atocha, pues te encuentras que hay creencias, porque está dividido por países, pues eso, lo que se cree en las islas caribeñas, aparecen pues desde máscaras hasta objetos muy relacionados con el mundo de, por ejemplo, de las drogas. Cuando me refiero de las drogas, me refiero de las sustancias psicotrópicas que utilizaban los chamanes para ponerse en contacto con sus dioses. Entonces, bueno, te llama mucho la atención porque en pocos metros cuadrados tienes una visión muy global de cómo se entendía esta forma de ponerte en contacto con el mundo invisible. Y el mundo invisible no estaba vacío, estaba poblado de muchísimas criaturas, algunas angelicales y otras infernales. Has colaborado con el proyecto del Museo de la España Mágica en Toledo. ¿Nos puedes comentar tus aportaciones? Bueno, pues soy uno de los fundadores de ese museo,
y mis aportaciones, junto con mis amigos y mis colegas, ¿no?, en estos menesteres, fue el hacer la lista más o menos definitiva de los objetos que deberían formar parte de este Museo de la España Mágica, que está al lado de la Catedral de Toledo, y luego pues hacer reconstrucciones o hacer copias de esos objetos, porque evidentemente los originales no los podemos tener, pero sí hacer reproducciones y copias de esos objetos que fueran distintivos de distintas zonas, sobre todo, pero distintivos de distintas formas de entender el pensamiento mágico. Bueno, pues nos dimos cuenta que había pues objetos que estaban relacionados con la mitología, por lo tanto pues hay pues esos personajes mitológicos, como pueden ser los duendes, ¿no?, y como pueden ser pues algún tipo de divinidad acuática. También estaban relacionados con objetos muy asociados con la magia negra, como son las manos de Gloria, que era la mano izquierda de un ajusticiado, que decía que servía un poco pues para hacerte invisible cuando hacías tus fechorías. Bueno, pues tenemos una reproducción de una mano de Gloria. También con emblemas, como puede ser el Bausán templario, como puede ser pues las distintas estandartes, ¿no?, de los que hicieron gala pues los hospitalarios o los tutores, porque en el fondo también estas órdenes militares y religiosas cumplieron una función histórica, pero también muy asociada, ¿no?, al mundo de ese pensamiento mágico, donde se pensaba que el ora y el labora pues también se podía hacer fuera de los monasterios. Bueno, pues eso, elementos que nos parecían muy distintivos y ya digo, muy característicos, como puede ser los esvotos, como puede ser un cuerno de unicornio, y contar un poco la historia. Luego, pues símbolos también, parte de nuestras tradiciones, elementos también asociados a la religiosidad popular, asociados a la muerte, asociados, ya digo, a la vida y asociados normalmente pues a cualquier circunstancia en la que el ser humano se sintiera protegido o identificado, porque así son los objetos mágicos, ¿no? Te identificas con ellos y forman parte de una determinada cultura. Por ejemplo, el Indalo en Almería, ¿no? También tenemos una reproducción del Indalo, que no deja de ser pues una pintura rupestre que está muy asociada con la cosmología de estas culturas y de estas tribus que habitaron en esa zona de España. Así que, bueno, todos los carteles, todos los textos son obra mía, y allí están, donde se exhiben, donde se muestran y donde normalmente todas las rutas que se hacen por el Toledo Mágico con estos compañeros míos, de la Orden del Toledo Oculto, como se hacen llamar, pues suelen terminar en este museo, que ya de por sí el museo ya es una joyita, ¿no?, porque es una vivienda del siglo X, siglo XI, donde estaba el suelo de Toledo en aquella época, cuando fue construida, donde aparecen, por cierto, dos hansas pintadas en las jambas de la puerta, y luego hay un pozo de los deseos, y hay multitud de recuerdos, de objetos, todos un poco pensados para que representen esa variedad que tiene España a la hora de representar y manifestar su pensamiento mágico, su pensamiento sagrado y sobre todo su pensamiento identitario, ¿no? Si olvidamos nuestros orígenes, pues hay muchas cosas que a día de hoy no entenderíamos. Así que bueno, es el mejor museo de la España mágica, entre otras cosas porque no hay otro en España de estas características. Tomamos nota, el Museo de la España Mágica de Toledo, imprescindible visitarlo. También nos hablabas de variedad. ¿Cómo es la biblioteca de un investigador de tu categoría? Bueno, ¿cuántos volúmenes, temáticas, si atesoras libros antiguos y raros? Pues sí, hay un poco de todo en la Viña del Señor. Pues no los he contado, pero yo creo que rondarán más de los 6.000 libros. Tengo más libros en mi casa que en muchas bibliotecas públicas. También es lógico, ¿no?, por los libros que he comprado, que he acumulado a lo largo del tiempo y más ahora, con mi actividad radiofónica, al ser director de un programa de radio, bueno, en este caso de un podcast, pues muchas editoriales pues mandan libros pues a ver si me puedo hacer eco de ellos o entrevistar a sus autores. Así que más de 6.000 libros, sin ninguna duda, que tengo. ¿Cómo los ordeno? Pues está claro que por temáticas. Están las novelas y dentro de los libros de ensayo pues los divido aquellos libros de historia, aquellos libros que hablan pues eso de la España mágica. Tengo una gran colección. Yo creo que prácticamente todo lo que se publica sobre la España mágica lo tengo. Tengo libros que hacen mención a los viajes, a los distintos países que yo he visitado. Tengo libros pues que los tengo divididos, pues libros que hablan de ufología o que hablan de satanismo. En fin, incluso tengo una pequeña sección, que eso te puede llamar mucho la atención, sobre libros prohibidos o libros malditos. Es decir, libros que en algún momento, por lo que sea, pues no se distribuyeron bien o fueron perseguidos o se hicieron ediciones muy limitadas que prácticamente no llegaron al público. Bueno, pues lo tengo ahí un poco como ese apartado
de libros un poco malditos, o por lo menos que tienen una historia singular, ¿no? Cada uno de ellos por lo difícil de su contenido, por lo difícil de encontrarlos. Así que, bueno, tengo un poco de todo y esa es un poco mi biblioteca. Demasiados libros, como dice mi mujer, que no sabe qué hacer con ellos y que mi hijo pues se va a encontrar un poco con el problema de heredarlos y a ver qué hace él, ¿no? Pero yo, de momento, disfruto con ellos, sé dónde está cada uno de ellos. Y es verdad que ahora hay muchos libros electrónicos, hay mucha información que puedes acceder a través de esas bibliotecas digitales, pero sigo conservando todavía ese cariño, ¿no? Por ese olor que desprende el libro y sobre todo ese tacto cuando lo lees página tras página. Incluso en mi caso los voy subrayando y en algunos casos voy poniendo comentarios a pie de página. Jesús, es que solo con tus publicaciones puedes rellenar varias estanterías. Cito algunos títulos tuyos. Guía de los seres mágicos de España, duendes, hadas y gnomos. Breve historia de la brujería, secretos medievales, la España fabulosa, leyendas que dejan huella, fiestas sagradas, las profecías del tercer milenio, los viajes del profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito por la España mágica. Este es muy curioso, este creo que es para niños. Eso es. Sabiduría ancestral de las plantas, grandes misterios de la arqueología y barriendo para casa el mundo encantado de Castilla y León. ¿Cómo lo haces? Bueno, es que ya también son muchos años publicando libros y es lo que tiene, que al final, pues, todo esto que uno atesora y que te gusta compartir, pues bueno, se convierte en libros y es una forma también, pues, de que llegue esa información a más gente, ¿no? Sí que sí, ahí tengo bastantes libros. Si te das cuenta, prácticamente todos ellos tratan sobre esa historia ignorada y tratan sobre esas leyendas, esas tradiciones que, bueno, que tanto me gusta investigarlas, escribirlas y divulgarlas, porque yo creo, ya te digo, que forman parte de nuestra esencia. Así que, bueno, pues en esa labor estamos. El próximo año también saldrá otro libro, también no te puedo adelantar, pero bueno, saldrá otro libro un poco en la línea de lo que a mí me apasiona y que creo que si a mí me apasiona, a otras personas también le puede apasionar y en este caso asombrar, porque de lo que cuento, mira, algo muy relacionado con esta charla que estamos manteniendo. Muchos de los capítulos de mi próximo libro tienen que ver con objetos de poder, tienen que ver con esa capacidad de asombro cuando entras en un museo, entras en una catedral y te encuentras con lo inesperado. Estaremos muy atentos. Jesús, es que también has publicado libros mano a mano con Javier Sierra, buen amigo de este programa, y con Carlos Canales. Buenos coleccionistas ambos. Javier Sierra colecciona tampones de caucho y creo tener entendido que Carlos Canales es experto en Macintosh. Estás rodeado de coleccionistas. Bueno, al final todos somos un poco coleccionistas, ¿no? Hay gente que colecciona sellos, hay otros que coleccionan, pues eso, chapas de cervezas. Yo creo que el coleccionismo, de una forma consciente o inconsciente, pues es algo que nos atrae, porque en el fondo es atesorar algo que a ti te gusta. Hay gente que colecciona cómics porque le encantan los cómics y no cualquier cómic, sino pues a lo mejor cómics del mundo otaku, por ejemplo en Japón, o los del Capitán Trueno. Yo creo que es bueno ser friki en el buen sentido de la palabra, porque eso indica una pasión, una devoción por determinadas cosas que cuando te llegan, pues eso, de forma directa o indirecta, bueno, al final muchas cosas las has heredado a lo mejor de tus padres y tus abuelos y tú continúas esa colección. En mi caso no, yo he empezado, no sé si llamarlo colección, pero bueno, sí me llama mucho la atención el que haciendo recuento, pues voy mirando por distintas estancias de mi casa, digo, pues es verdad, tengo muchos cachivaches muy raros, ¿no? Muy extraños, y que cualquiera que entre también en mi casa dirá, madre mía, este chico tiene un problema mental, porque madre mía de las cosas que se rodea. Bueno, yo creo que es bonito coleccionar cosas, cada uno con su pasión y su devoción, porque en el fondo, como te decía al principio, cada objeto, cada elemento tiene su historia oculta y su historia sentimental, que yo creo que es lo que nos engrandece y lo que nos lleva por el camino, ¿no?, de la felicidad. Jesús, próximos proyectos. Bueno, próximos proyectos, el libro este que te acabo de comentar, que saldrá para la primavera del próximo año, para la Feria del Libro. Luego, bueno, hay varios viajes que tengo previstos, entre ellos este de Japón, que se culminará dentro de muy poquito. Y luego, con la Escuela de la Brújula, pues hay proyectos de hacer el programa con público en varios lugares que ya nos han comentado y que, bueno, y lo iremos concretando y difundiendo a medida que ya sea una realidad. Así que sí, viajes muy relacionados o bien con mis actividades profesionales y luego, pues, ese contacto con el público que nos gusta tanto, ¿no? Con los escobuleros o con los viajes que hago con Ser Historia, que viajamos bastante, este programa de Nacho Ares, y que son bonitos porque entras en contacto, ¿no?, con personas que escuchan la radio cada semana y que, bueno, pues están como muy agradecidos porque
al final ves que lo que a ti te gusta y te entusiasma, a otras personas también les gusta y le entusiasman, y ese contacto, tanto en ferias del libro como en viajes radiofónicos, yo creo que es fundamental, ¿no? No estar metidos ahí en una especie de aislamiento, sino hablar con los oyentes, hablar con los lectores, porque tú les aportas cosas, pero no cabe duda de que ellos también te aportan muchas cosas. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección. Me consta que asistir a uno de tus programas en directo es una experiencia mágica, más que recomendable. El tiempo se pasa volando, como se nos ha pasado contigo. Llega el momento del minuto de oro, el del consejo o reflexión para él o la coleccionista. Bueno, un poco mi consejo es que no perdamos nuestra capacidad de asombro, que cada vez que viajemos, cada vez que leamos un libro, cada vez que compremos un objeto, que pensemos que cada viaje, cada libro, cada objeto forma parte un poco de este mundo mágico en el que estamos rodeados, que forma parte también de nuestra forma de entender la vida y que siempre nos da una información que si la sabemos apreciar, si la sabemos comprender y sobre todo si somos conscientes de ello, yo creo que es lo que nos permite vivir con más intensidad la vida, porque en definitiva, si no vivimos con esa intensidad y con esa consciencia, al final la vida se va desperdiciando. Y qué mejor manera de atrapar como pequeños instantes de esa vida, de esos viajes o de esas vivencias, que en pequeños objetos, como es mi caso, que luego al final pues te transmiten una energía, porque cada información es una energía y cuando los ves, los vislumbras, los tocas incluso, pues te dices, madre mía, la cantidad de cosas que he hecho por los sitios que he viajado y las cosas que de alguna forma conforman mi ser, mi personalidad. Y mi personalidad es lo que pienso, pero también de las personas con las que me rodeo, ya sabes que lo semejante tiende a lo semejante, y los objetos que atesoro. Y mis objetos son libros y son este tipo de elementos que forman parte del folclore, es decir, forman parte de la sabiduría popular. Jesús Callejo Cabo, muchísimas gracias por tu tiempo y generosidad. Te lo agradecemos de corazón. Desde el podcast del coleccionista de Todo Colección, te deseamos una muy larga vida y prosperidad coleccionista. Muchas gracias, Ignacio. Eso mismo te deseo, igual que a todos tus seguidores y, por supuesto, hasta siempre, que aquí me tenéis para lo que deseéis y lo que queráis. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Decíamos que la fortuna favorece a los audaces y a los coleccionistas audaces que te recomiendo escuchar a continuación. Toma nota. Capítulo 100 con Javier Sierra, escritor y periodista. Aquí un episodio doble, el 189. Fósiles y coleccionismo con Heraclio Astudillo y Francisco Blanco. Te encantará, lo mismo que ganar la lotería. En el episodio 149 conversamos con Juan Lotero, el mayor coleccionista de loterías de Colombia. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast, Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Ya sabes, suscríbete al podcast del coleccionista, que es fácil, gratis y libre de impuestos. Es más, si te apetece participar, escríbenos un email con tu propuesta de invitado o invitada a comunicación@todocoleccion.net. El coleccionismo es cultura y tú la protagonizas. Ya sabes, cuídate mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC, todo es más fácil, económico y sencillo. Además, ahora, con envíos TC, vendas donde vendas o para cuestiones personales, puedes hacer llegar tus paquetes por correos hasta con un 70% de ahorro. Y las novedades continúan. ¿Sabes cuánto vale lo que tienes en casa? Pues descúbrelo en menos de un minuto con todotasación.com. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección, donde viven los recuerdos más mágicos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas.
Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.